inferior se da el proceso en contracorriente, por arriba sale a través de un ventilador que hace el tiro inducido, sale el aire que ha ganado una humedad dada, y en la parte inferior lo que encontramos es un agua que se ha refrigerado como tal. En la actualidad, la mayoría de las torres que encontramos a nivel de procesos se caracterizan por tener empaques de PVC, de policloruro de vinilo, empaques plásticos, ¿ok? ¿Cómo pueden ser los empaques de esas torres de enfriamiento? Pueden ser básicamente de dos tipos. Un empaque de tipo salpicadura o un empaque de tipo película. ¿En qué consiste el de tipo de salpicado? Consiste en barras, listones, ¿ok? Que se disponen formando enrejados de tal manera que el agua al caer choca contra esos listones y genera una salpicadura. Entonces, eso es lo que llamamos una torre de salpicado. ¿Por qué se dispone de esta manera? Porque al rebotar el agua sobre la superficie, se rompe en pequeñas gotas. Estas pequeñas gotas facilitan la transferencia de calor y la transferencia de masa. De esta manera se favorecen ambos procesos. Generalmente, este tipo de procesos, este tipo de empaques, quiero decir, se utiliza cuando hay riesgo de que el agua pueda contaminarse con algún tipo de material particulado a lo largo de su pase por todo el proceso como tal. Es lo que se conoce como un agua no limpia, por decirlo así, dado que este tipo de empaque evita que pueda haber algún entaponamiento si se utilizase, por ejemplo, un empaque estructurado o ordenado como tal, como el de película que vemos del lado derecho. ¿Qué es el de película? ¿Qué es este empaque de película? Pues simplemente es un arreglo más o menos, bueno, antes de explicarle el tipo de película, vamos a ver una imagen. Fíjense lo que es un ejemplo del tipo de salpicadura. Fíjense la disposición de las rejillas. Son rejillas que tienen perforaciones, y tienen perforaciones porque el objetivo es que la película salpique, pero también que parte de esa agua también pase a través, ¿ok? Esencialmente, el movimiento del agua dentro de la torre de enfriamiento es esencialmente vertical, ¿ok? Entonces, el objetivo es que este empaque se disponga a la parte más larga en el plano horizontal como tal de la columna. Y de esa manera también se evita de que el relleno proporcione o se busca que el relleno proporcione una menor resistencia al paso del aire, ¿ok? En la dirección vertical de la columna. El aire va en sentido vertical ascendiendo a través del empaque, entonces hay que tratar de disminuir las caídas de presión asociadas a la disposición del empaque. Por eso también es que encontramos las perforaciones. Les decía que el otro tipo de empaque son los tipos de película. Entonces, básicamente lo que la mayoría de ellos son arreglos, bien sean de láminas corrugadas o bien sea de alguna configuración, por ejemplo, de cilindros apilados, cuyo objetivo es que se forme una película alrededor del empaque. Al formar una película, ¿qué hacemos? Tenemos una mayor área transversal para la transferencia de masa y de calor, se favorecen entonces ambos procesos. Entonces el objetivo es que el líquido fluya a través del empaque formando una película, en tanto de que el aire ascienda a través de esa estructura. Se hace de esa forma zigzagueante para favorecer entonces el contacto del aire con la película de líquido que se va irrigando a lo largo del empaque, y de esa manera se faciliten los procesos de transferencia de calor. Una imagen, por ejemplo, de este tipo de empaques estructurados son este que vemos acá. Fíjense que es como si estuviésemos viendo
una serie de láminas corrugadas que han sido apiladas. A simple vista se parece mucho a lo que sería el radiador de un vehículo, pero realmente no es eso, sino son una serie de láminas que se apilaron, conformaron esta estructura corrugada. Hay diferentes formas de favorecer el contacto en película para este tipo de empaques. ¿Ok? Fíjense que lo que les decía, hay arreglos donde los empaques se hacen de manera cruzada. Fíjense que es un arreglo bastante diferente para favorecer entonces que la canalización del líquido sea diferente. Hay otro tipo de empaque donde lo que hacemos es apilar una serie como de cilindros uno al lado del otro. El objetivo de ese apilamiento es igual, proveer un canal para que, perdón, proveer un canal para que el líquido descienda formando una película y el gas ascienda por ese espacio. Y hay otras configuraciones de empaque que parecen más una malla estructurada, ¿ok? El objetivo es el mismo. Hay muchos avances en términos de la dinámica de flujo asociada a la estructura del empaque, pero básicamente en este tipo de configuraciones es lo mismo. Lo que se busca entonces es favorecer una película que vaya descendiendo por toda esta estructura del empaque cuando se ponga en contacto. Básicamente los objetivos de este tipo de empaque son aumentar la transferencia de calor y minimizar la caída de presión en el empaque como tal. ¿Alguna pregunta, algún comentario que les vaya surgiendo hasta este punto? No, profe. No. ¿Esas formas que surgen son simplemente por heurística o basados en algo más? No, para esto se hace modelamiento. Generalmente se hace un modelamiento CFD, ¿ok? De dinámica de fluido computacional, donde en esa dinámica CFD se analizan los perfiles de transferencia de calor y de masa, perfiles de temperatura en función del flujo del fluido a lo largo de la estructura. Esto no es algo aleatorio o pragmático que, bueno, no, sino que se comienza a realizar todo un modelamiento. Lástima que no. Es más la parte ¿conocen algo han oído hablar de CFD, dinámica computacional de fluido? No, profe, es la primera vez que lo escucho. Yo sí escucho, pero muy poquito. Sí, realmente ahorita que estamos ya a ustedes no les corresponde, porque a ustedes son otra versión de Pensu, pero realmente ahorita que estamos con la parte de que vamos a tener dos cursos de fenómenos de transporte, fenómenos 1 y fenómenos 2. Y ahorita me encuentro realmente en ese proceso diseñando lo que es el curso de fenómenos de transporte 2. En ese diseño, el objetivo es incorporar un poco de esa parte de dinámica computacional de CFD a través de una herramienta que se llama Console Multiphysics. Console es una herramienta muy potente para el análisis de diferentes fenómenos de transporte de masa, momento y calor, porque lo que hace la dinámica computacional de fluido es que analizamos o vemos cuál es el comportamiento real del fluido en una geometría dada, en términos de sus perfiles o zonas de velocidad. Es un modelamiento, vamos a decirlo así, se puede hacer 2D, 3D, para analizar cómo cambian los fenómenos de transferencia de masa, de momento y de calor de un fluido en una configuración dada de la geometría, ¿no? Bueno, tal vez hablamos un poquito más de eso en otra clase que les pueda mostrar un poquito de esa parte. Realmente es un tópico bastante avanzado a nivel de la ingeniería mecánica, de la ingeniería química, de la ingeniería eléctrica. Son diversos las áreas de aplicación porque partimos de lo que es la teoría del elemento finito. Entonces, para trabajar con CFD primero tenemos que conocer lo que es el elemento finito para luego entonces proceder a ese tipo de simulaciones.
¿ok? Pero básicamente lo que quiero dejarles es esta idea. Esto se hace en función de simulaciones basadas en fenómenos de transporte, fenómenos de transferencia de masa, momento y de calor para optimizar las estructuras y su aplicación. Es un área bastante bonita de la ingeniería química. Listo, profe, gracias. Bueno, bueno, vamos a hablar de las propiedades, ¿ok? Porque tenemos que tener entonces una base en términos de una nomenclatura y de unas definiciones que nos acompañen en todo este proceso. Estas propiedades no es algo que nuevo para ustedes. Ya en su curso de balance de materia debieron de haber conversado sobre estos aspectos cuando hablaron de ciclometría. Entonces lo que vamos es a retomar las diversas formas que encontramos para expresar las composiciones y las propiedades de mezcla y de vapor. Una de las primeras que encontramos es la definición de la humedad absoluta. En este caso, la humedad absoluta la vamos a denotar con la letra Y mayúscula. Entonces puede ser Y comilla o Y sin comilla, dependiendo si esa humedad la vamos a expresar en términos másicos o en términos molares. Cuando la expresamos en términos másicos, nos referimos a Y comilla y simplemente es la masa de un compuesto A entre la masa del compuesto B. ¿Okay? A eso es lo que nos estamos refiriendo.